Raúl Mendoza llevaba casi 18 años manejando autobuses nocturnos entre Puebla y Oaxaca. Había recorrido esa carretera tantas veces que podía reconocer cada curva, incluso bajo la lluvia más intensa. Conocía las gasolineras abiertas toda la noche, los pueblos pequeños escondidos entre la sierra y hasta los tramos donde la niebla se volvía tan espesa que parecía tragarse las luces del autobús. Nunca le había tenido miedo a la carretera. Había visto accidentes, asaltos, pasajeros borrachos, peleas y hasta personas intentando detener el autobús en medio de la noche. Pero nada, absolutamente nada, lo preparó para lo que ocurrió aquella madrugada de septiembre. Era jueves. La lluvia había comenzado desde temprano en la tarde, y para las 11 de la noche la tormenta golpeaba con fuerza la autopista. El parabrisas apenas lograba mantenerse visible bajo el movimiento desesperado de los limpiadores. Raúl salió de la terminal de Puebla con 37 pasajeros a bordo, familias dormidas, un par de estudiantes, 2 ancianos que iban rumbo a Oaxaca. Todo parecía normal. La mayoría de los pasajeros se durmió apenas. El autobús dejó atrás las luces de la ciudad. Solo se escuchaba el ruido constante del motor, la lluvia golpeando las ventanas y la radio vieja sonando muy bajito junto al volante. A eso de la 1:30 de la madrugada, comenzaron a subir por la sierra. Ese tramo siempre le había dado mala espina. Demasiadas curvas, demasiada oscuridad y demasiadas historias de accidentes. La niebla empezó a cubrir el camino poco a poco hasta convertir la carretera en un túnel gris, donde apenas podían verse unos metros adelante. Raúl redujo la velocidad. Mantenía ambas manos firmes sobre el volante mientras intentaba concentrarse entre la lluvia y la neblina. Entonces lo vio. Una silueta. Un muchacho parado en el acotamiento bajo la tormenta. Levantaba los brazos desesperadamente. Raúl frunció el ceño. Eso no era normal. Nadie caminaba por ahí a esa hora. Mucho menos bajo aquella lluvia. La empresa tenía estrictamente prohibido recoger personas fuera de las terminales. Ya habían ocurrido asaltos antes usando exactamente ese método. Raúl estuvo a punto de seguir de largo. Pero algo lo hizo frenar. Hasta el día de hoy no sabe explicar qué fue. Tal vez la desesperación del muchacho, tal vez la forma en que agitaba los brazos, o tal vez algo peor. El autobús se detuvo lentamente junto al acotamiento. Las puertas hidráulicas se abrieron con un silbido metálico. El joven subió rápidamente. Estaba completamente empapado. Llevaba una chamarra negra pegada al cuerpo por la lluvia y una pequeña mochila colgada del hombro. Parecía tener unos 25 años. Respiraba agitado. Gracias de verdad, dijo con voz temblorosa. Necesito llegar a Oaxaca. Raúl lo observó unos segundos. Algo en él se veía extraño. No sabía exactamente qué. Tal vez su piel demasiado pálida, tal vez sus ojos cansados, o tal vez la expresión vacía con la que miraba todo alrededor. Necesito que pagues el boleto, dijo Raúl finalmente. El joven asintió de inmediato. Sacó varios billetes húmedos del bolsillo y pagó sin discutir. Sus manos estaban heladas. Raúl lo notó claramente cuando tomó el dinero. Siéntate donde quieras. El muchacho caminó lentamente por el pasillo hasta llegar al fondo del autobús. Se sentó junto a la ventana en los últimos asientos y se quedó completamente inmóvil. Raúl cerró las puertas y retomó el camino. Intentó olvidarse del asunto, pero algo seguía incomodándolo. Cada cierto tiempo miraba el espejo retrovisor. El joven seguía exactamente igual, sentado, quieto, mirando la oscuridad detrás de la ventana. Ni siquiera parecía respirar. Pasaron unos 20 minutos. Entonces una mujer se acercó lentamente desde los asientos traseros. Se veía nerviosa. Disculpe, chofer. ¿Sí, señora? El muchacho que subió hace rato. Raúl sintió un escalofrío. ¿Qué pasa con él? La mujer tragó saliva. Creo que algo anda mal. ¿Por qué lo dice? No se mueve, ni siquiera parpadea. Raúl intentó mantenerse tranquilo. Tal vez está cansado. No, usted no entiende. Intenté hablarle y solo me miró. Raúl volteó rápidamente hacia el espejo. El muchacho seguía sentado exactamente en la misma posición. Inmóvil. La mujer regresó lentamente a su asiento. Y el ambiente dentro del autobús cambió por completo.
La gente comenzó a mirar hacia atrás. Los murmullos empezaron. Algunos pasajeros se cambiaron de asiento para alejarse del fondo. Pero el joven seguía igual. Quieto. Silencioso. Como una estatua. Una hora después llegaron a una pequeña parada de descanso en medio de la sierra. Una gasolinera vieja. 2 baños. Una cafetería casi vacía. Raúl estacionó el autobús y anunció 15 minutos de parada. La mayoría de los pasajeros bajó rápidamente. Necesitaban estirar las piernas después de tanta tensión. Raúl también descendió. Pero antes de cerrar las puertas, volvió a mirar hacia el fondo. El joven no se había movido. Seguía sentado mirando la ventana. Ni siquiera parecía haber notado que habían llegado a la parada. Pasaron varios minutos. El muchacho nunca bajó. Raúl comenzó a inquietarse. Finalmente decidió subir de nuevo al autobús. Caminó lentamente por el pasillo vacío, mientras el sonido de la lluvia golpeaba el techo metálico. El aire se sentía extraño. Mucho más frío que antes. Demasiado frío. Conforme se acercaba al último asiento sintió un olor húmedo, como tierra mojada. «Oye, muchacho, ¿estás bien?» El joven giró lentamente la cabeza. Raúl sintió un vacío horrible en el estómago. La piel del muchacho era grisácea. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, y había algo extraño en su mirada. Algo muerto. «Necesito llegar a Oaxaca», respondió con voz baja y monótona. Raúl intentó mantener la calma. «Sí, vamos para allá. Pero te ves enfermo». El joven negó lentamente. «No puedo detenerme. ¿Quieres que llame a una ambulancia?» El muchacho lo miró fijamente unos segundos. «Solo necesito llegar a casa». Raúl retrocedió lentamente. No sabía por qué, pero cada segundo cerca de ese joven le producía más miedo. Regresó rápidamente al asiento del conductor. Los pasajeros comenzaron a subir nuevamente, y el viaje continuó, pero ahora nadie dormía. Todos miraban constantemente hacia el fondo. El silencio dentro del autobús era insoportable. Entonces ocurrió algo peor. Una muchacha gritó. Raúl frenó por instinto. «¿Qué pasó?» La joven señalaba aterrada hacia el muchacho. Sangre. Había sangre cayendo lentamente desde la nariz del joven. Corría por su boca, por su cuello, manchando la chamarra negra. Pero él seguía completamente inmóvil, sin limpiarse, sin reaccionar, solo mirando la ventana. Los pasajeros comenzaron a entrar en pánico. Algunos rezaban, otros gritaban que lo bajaran del autobús. Raúl tomó el radio para llamar emergencias. Mientras hablaba con el operador, escuchó murmullos desesperados detrás de él. Volteó, y sintió que el corazón se le detenía. El joven ya no estaba sentado. Ahora estaba parado en medio del pasillo. La sangre cubría parte de su rostro. Sus ojos oscuros miraban directamente hacia adelante. «Necesito llegar a Oaxaca», repitió. La temperatura dentro del autobús cayó de golpe. Varios pasajeros comenzaron a llorar. El muchacho empezó a caminar lentamente hacia el frente. Cada paso producía un sonido húmedo sobre el piso. Cuando pasó junto a los pasajeros, todos sintieron lo mismo. Frío. Un frío insoportable. Como si algo muerto acabara de pasar a su lado. El joven llegó junto al asiento del conductor. Raúl podía escuchar su respiración débil, casi inexistente. «Por favor», susurró el muchacho. «Mi familia me está esperando». Antes de que Raúl pudiera responder, las luces de una patrulla aparecieron detrás del autobús. También llegó una ambulancia. Los paramédicos subieron rápidamente. «¿Dónde está el paciente?», Raúl señaló al muchacho. Los 2 paramédicos se acercaron. Uno de ellos tomó la muñeca del joven y se quedó inmóvil. «No tiene pulso». El otro colocó un estetoscopio sobre su pecho. Su expresión cambió de inmediato. «No hay latidos». Los pasajeros comenzaron a gritar. Los paramédicos retrocedieron confundidos. Entonces, uno de los policías recibió una llamada por radio. Escuchó unos segundos, y lentamente levantó la mirada. «¿Dónde recogieron a este muchacho?». Raúl tragó saliva. «Como 10 kilómetros atrás, en la sierra». El oficial palideció. Sacó su celular. Mostró una fotografía. Raúl sintió que el mundo se le venía encima. Era el mismo joven, la misma cara, la misma chamarra negra. «Hace 2 horas hubo un accidente en ese tramo», dijo el oficial, con voz temblorosa. «Un automóvil cayó al barranco durante la tormenta.
El policía hizo una pausa. El conductor murió en el lugar. El autobús quedó en completo silencio. Raúl miró lentamente al muchacho. El joven bajó la cabeza unos segundos, como si finalmente hubiera entendido algo. Solo quería llegar a casa, susurró. Y entonces desapareció. Simplemente desapareció. Como humo desvaneciéndose en el aire. Los pasajeros comenzaron a llorar y rezar desesperadamente. Algunos salieron corriendo del autobús bajo la lluvia. Los policías revisaron todo. No encontraron a nadie. Pero el asiento del fondo seguía ahí, mojado, empapado y completamente helado. Nadie quiso volver a sentarse en ese lugar durante el resto del viaje. Raúl terminó la ruta horas después. No volvió a hablar mucho durante el trayecto. Todavía temblaba. Cuando llegaron a Oaxaca ya estaba amaneciendo. Los pasajeros descendieron rápidamente sin decir casi nada. Pero antes de bajar, una anciana se acercó lentamente al conductor. «Pobrecito», susurró mirando hacia el fondo. Solo quería despedirse. Raúl no respondió. Solo observó el último asiento. Seguía húmedo. Y todavía estaba frío. Incluso con la luz del amanecer entrando por las ventanas. Carlos Mendoza llevaba 18 años manejando autobuses nocturnos entre Ciudad de México y Puebla. Había trabajado suficientes madrugadas como para acostumbrarse a casi todo. Pasajeros borrachos, asaltos, peleas, personas dormidas que olvidaban bajar, incluso accidentes en carretera. Pero nunca había sentido miedo dentro de un autobús. Hasta aquella noche. Todo comenzó un viernes de abril. La salida era a las 11:30 de la noche desde la Tapo. El clima estaba extraño. No llovía, pero el aire se sentía demasiado húmedo y pesado, como si fuera a caer una tormenta enorme en cualquier momento. Carlos revisó la unidad antes de salir. Luces, puertas, frenos. Todo parecía normal. Era un autobús relativamente nuevo. Modelo Irizar, con cámaras internas y GPS. La empresa presumía mucho esas unidades porque supuestamente eran las más seguras. El autobús salió puntual. 35 pasajeros a bordo. La mayoría dormía apenas dejaron atrás la ciudad. Carlos conducía tranquilo. La radio sonaba bajito, y el camino hacia Puebla estaba casi vacío. Pasaron aproximadamente 2 horas sin problemas. Fue cerca de la 1:30 de la madrugada cuando Carlos vio algo extraño por primera vez. Miró el espejo retrovisor central y notó una silueta sentada en el último asiento. Frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Recordaba perfectamente que ese asiento iba vacío. Incluso había revisado los boletos antes de salir. Nadie ocupaba esa fila. Carlos volvió a mirar rápidamente. La figura seguía ahí. Un hombre. Muy quieto. Sentado junto a la ventana. No podía distinguir bien su rostro debido a la oscuridad. Solo veía una silueta delgada usando ropa oscura. Sintió un pequeño escalofrío, pero intentó convencerse de que alguien simplemente había cambiado de lugar durante el viaje. Siguió manejando. Sin embargo, la sensación de incomodidad no desapareció. Cada cierto tiempo miraba el espejo nuevamente. El hombre seguía exactamente igual, inmóvil, observando hacia adelante, como si estuviera esperando algo. Entonces comenzó el olor. Al principio era leve. Tierra mojada, humedad. Carlos pensó que venía del exterior, pero el olor se volvió más intenso conforme avanzaban, y pronto algo peor apareció mezclado con él. Un olor podrido, pesado, como carne descompuesta. Carlos arrugó la nariz. Varias personas comenzaron a despertar incómodas. Una señora se cubrió la boca. Un muchacho abrió la ventana ligeramente. Pero el olor no desaparecía. Parecía venir desde el fondo del autobús. Carlos volvió a mirar el espejo. El hombre seguía ahí. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. La cámara de seguridad trasera parpadeó. Carlos miró la pequeña pantalla junto al tablero. El último asiento aparecía vacío. Completamente vacío. Sintió un vacío horrible en el estómago. Volvió a mirar el espejo. Ahí estaba el hombre. Miró otra vez la pantalla. Nada. El asiento vacío. Carlos sintió las manos sudorosas sobre el volante. Intentó tranquilizarse. Tal vez era un reflejo, una falla de luz. Pero entonces una pasajera se acercó lentamente al frente.
Se veía nerviosa. Disculpe, chofer. ¿Sí? La mujer tragó saliva. ¿Quién es el señor que va sentado atrás? Carlos sintió que la piel se le helaba. ¿Cuál señor? La mujer volteó lentamente hacia el fondo. El del último asiento. Carlos no respondió. El olor seguía empeorando. Ahora varias personas miraban incómodas hacia atrás. Un hombre joven se levantó nervioso. Oiga, ese tipo me está viendo desde hace rato. Carlos observó nuevamente el espejo. La silueta seguía inmóvil, oscura, demasiado quieta. Entonces las luces internas parpadearon. La radio soltó un ruido de estática. Y durante un segundo, Carlos pudo ver el rostro del hombre. Era un anciano. La piel grisácea, los ojos hundidos, y la boca ligeramente abierta como si estuviera respirando con dificultad. Carlos sintió ganas de detener el autobús y correr. Pero seguían en medio de la autopista. No había nada alrededor. Solo oscuridad. El olor a podrido se volvió insoportable. Una muchacha comenzó a llorar. Un pasajero vomitó cerca del baño. Y entonces alguien gritó desde atrás. Se levantó. Carlos miró el espejo. El último asiento estaba vacío. El anciano ya no estaba sentado. Sintió el corazón acelerarse violentamente. Entonces escuchó pasos. Lentos. Arrastrados. Todo el autobús quedó en silencio. Los pasajeros comenzaron a pegarse contra las ventanas mientras los pasos avanzaban por el pasillo. Carlos no quería mirar, pero lo hizo. El anciano caminaba lentamente hacia el frente. Llevaba ropa negra vieja cubierta de manchas húmedas. La piel de las manos parecía hinchada, y sus zapatos dejaban pequeñas marcas de lodo sobre el piso del autobús. Nadie se atrevía a moverse. El anciano avanzó lentamente hasta detenerse justo detrás del asiento del conductor. Carlos podía sentirlo. Podía sentir algo helado detrás de él. El olor era insoportable, como tierra recién abierta, como un cadáver húmedo. Carlos apenas podía respirar. Esperó que el hombre hablara, que hiciera algo, pero no dijo una sola palabra. Solo permaneció ahí, quieto, observándolo. Entonces la radio comenzó a emitir interferencia otra vez, y una voz distorsionada salió entre la estática. Última parada. Las luces se apagaron por un segundo. Cuando volvieron, el anciano ya no estaba. El pasillo estaba vacío. El olor desapareció casi de inmediato. Los pasajeros comenzaron a gritar desesperados. Algunos rezaban. Otros querían bajar del autobús. Carlos aceleró. Solo quería llegar a la terminal. No volvió a mirar el espejo durante el resto del camino. Cuando finalmente llegaron a Puebla, eran casi las 4 de la madrugada. Carlos estacionó el autobús temblando. Varios guardias se acercaron al ver el estado de los pasajeros. Todos hablaban al mismo tiempo. Todos describían al mismo hombre. El anciano del último asiento. Los guardias revisaron completamente la unidad. Baño, maleteros, asientos. Nada. No había nadie. Las cámaras de seguridad mostraban algo todavía peor. En toda la grabación, el último asiento permanecía vacío. Todo el tiempo, excepto por algunos segundos borrosos donde parecía aparecer una sombra oscura. La empresa dijo que seguramente había sido una falla técnica. Nadie quiso hablar más del tema, pero Carlos dejó de manejar rutas nocturnas durante varias semanas. No podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos recordaba aquella presencia parada detrás de él, y pensó que todo terminaría ahí, hasta que comenzaron los rumores. Otro chofer reportó al mismo anciano semanas después. Misma unidad, misma ruta, mismo último asiento. Después otro conductor, y luego otro más. Todos describían exactamente lo mismo. El olor a tierra húmeda, la cámara mostrando el asiento vacío, y un anciano observando desde el fondo del autobús durante la madrugada. La empresa intentó sacar la unidad de circulación, pero ocurrió algo extraño. El autobús aparecía funcionando normalmente durante el día. Nunca fallaba, nunca mostraba problemas. Solo ocurría de noche, especialmente después de la 1 de la madrugada. Un mecánico incluso renunció después de asegurar que vio a alguien sentado dentro del autobús vacío mientras revisaba el motor. Hoy la unidad sigue guardada en un patio de la empresa. Nadie quiere manejarla.
Y algunos vigilantes aseguran que durante ciertas madrugadas, las luces interiores se encienden solas, como si alguien siguiera esperando sentado en el último asiento. Mariana Ortega odiaba viajar de noche. Desde niña le incomodaban las carreteras oscuras, los pueblos vacíos, y esa sensación extraña que aparece cuando el autobús avanza por kilómetros sin cruzarse con ningún otro vehículo. Pero aquella semana no tenía otra opción. Estudiaba enfermería en Puebla, y había pasado varios días haciendo prácticas en un hospital. Terminó tan tarde que perdió el último transporte hacia el pueblo donde vivía su madre, un pequeño lugar escondido entre montañas cerca de Oaxaca. Solo quedaba una corrida nocturna. El último autobús. Salía a las 11:50 de la noche. Mariana dudó antes de comprar el boleto. La terminal ya estaba casi vacía. Los vendedores cerraban sus puestos. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre el piso húmedo, y afuera comenzaba a caer una llovizna ligera. El chofer era un hombre mayor llamado Esteban. Tendría unos 60 años, cabello gris, bigote espeso, mirada cansada. Revisaba los neumáticos del autobús con una linterna mientras fumaba lentamente. Cuando Mariana subió, apenas había 5 pasajeros. Un hombre dormido junto a la ventana, una pareja joven sentada hasta atrás, y una señora indígena abrazando varias bolsas de mercado. Nada fuera de lo normal. Mariana eligió un asiento a mitad del autobús del lado derecho. Quería dormir un poco durante el viaje. El motor arrancó con un rugido grave, y el autobús abandonó lentamente la terminal. Las luces de la ciudad desaparecieron rápido. Pronto solo quedó la carretera mojada y la oscuridad absoluta alrededor. La lluvia comenzó a intensificarse. El sonido de las gotas golpeando el techo metálico producía un ritmo hipnótico que terminó relajando a Mariana. Casi todos los pasajeros dormían. Solo el chofer permanecía despierto, mirando fijamente el camino. Aproximadamente 1 hora después, el autobús llegó a un tramo rural rodeado completamente de árboles. No había casas, no había gasolineras, ni siquiera postes de luz, solo bosque. Entonces, Mariana sintió que el autobús reducía la velocidad. Levantó un poco la cabeza. Vio una pequeña parada rural junto a la carretera. Un poste oxidado, una banca vieja de cemento, y una única lámpara amarilla iluminando la lluvia. Debajo de aquella luz, había alguien esperando. Una anciana. Estaba completamente inmóvil. Llevaba un vestido gris muy antiguo cubierto por un rebozo oscuro. En las manos sostenía una pequeña bolsa negra. Mariana sintió un escalofrío. La mujer no levantó la mano. No hizo señas. Simplemente esperaba. El chofer frunció el ceño apenas la vio. Y por un instante pareció dudar. Pero finalmente abrió las puertas. La anciana subió lentamente. Muy lentamente. Cada paso parecía costarle esfuerzo. Cuando pasó junto a Mariana, la muchacha percibió un olor extraño. Tierra mojada. Ropa guardada durante años. Y algo más. Algo parecido al olor de flores marchitas. La anciana no miró a nadie. Caminó por el pasillo sosteniendo la pequeña bolsa negra contra el pecho. Finalmente se sentó justo 3 filas detrás de Mariana, del lado izquierdo, y permaneció completamente quieta. El autobús retomó la carretera. Pasaron varios minutos. Nadie habló. El ambiente se sentía raro. Pesado. Mariana intentó ignorarlo. Sacó su celular. Pero no había señal. Miró por la ventana. Solo árboles oscuros moviéndose bajo la lluvia. Entonces escuchó algo. Un murmullo. Muy bajo. Casi como alguien hablando consigo mismo. Volteó discretamente. La anciana seguía sentada detrás de ella, mirando hacia adelante. Pero sus labios se movían lentamente. Todavía no llegó. Mariana sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Intentó convencerse de que había escuchado mal. Volvió a mirar el celular. Pero pocos minutos después, escuchó otra vez la misma frase. Más clara. Todavía no llego. La muchacha tragó saliva. Miró alrededor buscando tranquilidad. Los demás pasajeros parecían dormidos. La pareja del fondo estaba abrazada. El hombre junto a la ventana roncaba suavemente. Solo el chofer parecía inquieto. Miraba constantemente el espejo retrovisor, como si vigilara a alguien.
Entonces ocurrió algo extraño. El autobús se detuvo nuevamente. Habían llegado a otra parada rural, más pequeña aún que la anterior. Solo había barro y oscuridad alrededor. La anciana se levantó lentamente, tomó su bolsa negra y caminó hacia la puerta. Cuando pasó junto a Mariana sintió un frío horrible, un frío real, como abrir un congelador. La anciana descendió sin decir una palabra. Las puertas se cerraron y el autobús continuó. Mariana soltó aire lentamente. No se había dado cuenta de cuánto nerviosismo le provocaba a aquella mujer. Intentó relajarse. Se acomodó contra la ventana y cerró los ojos. Pasaron tal vez 5 minutos, o 10. Entonces sintió algo. Una presencia. Alguien demasiado cerca detrás de ella. Abrió los ojos lentamente y escuchó un leve crujido. Como si alguien acabara de sentarse. Mariana sintió el corazón acelerarse. Giró lentamente la cabeza y casi gritó. La anciana estaba otra vez ahí, sentada exactamente detrás de ella, con la misma bolsa negra sobre las piernas, con la ropa mojada, con el cabello gris pegado al rostro. Mariana quedó paralizada. No había forma de que hubiera vuelto a subir. Ella jamás escuchó abrirse las puertas, ni vio a nadie entrar. La anciana levantó lentamente la mirada. Sus ojos se veían apagados, tristes, profundamente cansados. Y entonces susurró otra vez. Todavía no llego. Mariana se levantó de golpe. Caminó rápidamente hacia el frente del autobús. El chófer la miró inmediatamente, como si ya supiera lo que iba a decir. Señor, la mujer. La señora volvió a subir. El hombre no respondió de inmediato. Solo apretó el volante con fuerza. Yo la vi bajar, continuó Mariana nerviosa. Usted también la vio, ¿verdad? El chófer asintió lentamente. Su rostro había perdido color. Siéntate aquí adelante, dijo en voz baja. Mariana obedeció de inmediato. Se sentó detrás del conductor. Intentó calmarse, pero podía sentir la mirada de la anciana desde atrás. Entonces el chófer habló casi susurrando. No la mires demasiado. Mariana sintió un vacío horrible en el estómago. ¿Quién es ella? El hombre tardó varios segundos en responder. Hace años, una mujer murió en esta carretera. La lluvia golpeaba más fuerte el parabrisas. Dicen que volvía caminando a casa durante la madrugada. Un autobús la atropelló cerca de la sierra. Mariana sintió la piel helarse. ¿Y aparece aquí? El chófer asintió lentamente. A veces sube al autobús. Siempre en noches de lluvia. Mariana volteó lentamente hacia el espejo retrovisor. La anciana seguía sentada, completamente inmóvil. ¿Los demás pasajeros la ven? Algunos sí. ¿Y qué quiere? El chófer tragó saliva. Llegar a casa. El silencio dentro del autobús se volvió insoportable. Entonces la radio comenzó a emitir estática. El chófer golpeó el tablero. Pero la interferencia continuó. Entre el ruido, Mariana creyó escuchar algo. Una voz débil. Todavía no llegó. Las luces internas del autobús parpadearon. La temperatura descendió bruscamente. Y varios pasajeros comenzaron a despertar confundidos. La pareja del fondo miró aterrada hacia atrás. La señora indígena empezó a rezar en voz baja. Mariana sintió lágrimas de miedo acumulándose en sus ojos. Entonces escucharon un sonido. Pasos. Lentos. Arrastrados. La anciana caminaba por el pasillo. Sostenía la bolsa negra contra el pecho. Y avanzaba lentamente hacia el frente. Cada pasajero se hacía a un lado mientras ella pasaba. Nadie se atrevía a tocarla. Cuando llegó junto a Mariana, la muchacha pudo verla mejor. La piel de la anciana tenía manchas oscuras, como golpes viejos. Y parte del vestido parecía rasgado y manchado de lodo seco. La mujer giró lentamente la cabeza. Miró directamente a Mariana. Y habló con voz quebrada. ¿Ya llegamos? Mariana no supo qué responder. La anciana observó por la ventana unos segundos, como buscando algo en la oscuridad. Después bajó lentamente la mirada. Todavía no llego. Y siguió caminando hacia la puerta delantera. El chófer redujo la velocidad. Nadie le pidió hacerlo. Simplemente ocurrió. Las puertas del autobús se abrieron solas. Afuera solo había lluvia y carretera vacía. La anciana descendió lentamente y desapareció entre la oscuridad. Las puertas se cerraron. La radio dejó de emitir estática. Las luces volvieron a la normalidad. Y el ambiente pesado desapareció casi de inmediato.
Nadie habló durante varios minutos. Solo se escuchaba la lluvia. Finalmente Mariana miró al chofer. ¿Siempre pasa lo mismo? El hombre mantuvo la vista fija en el camino. No. Entonces, el chofer respiró profundo. A veces llega más lejos. Mariana sintió otro escalofrío. ¿Qué quiere decir? El hombre dudó unos segundos. Hace años. Un pasajero desapareció después de hablarle. El corazón de Mariana comenzó a latir más rápido. ¿Desapareció? El autobús llegó vacío a la terminal. Nunca encontraron al muchacho. La lluvia seguía golpeando el parabrisas. Desde entonces nadie viaja tranquilo en esta ruta cuando llueve. Mariana no volvió a dormir esa noche. Cuando finalmente llegaron al pueblo, el amanecer apenas comenzaba. Bajó rápidamente del autobús, pero antes de irse volteó hacia el interior. El último asiento del lado izquierdo seguía húmedo, como si alguien acabara de levantarse, y justo antes de que las puertas se cerraran, Mariana escuchó un susurro muy cerca de su oído. «Todavía no llego». Me llamo Arturo Salinas, y durante casi 15 años manejé autobuses nocturnos entre Guadalajara y Ciudad de México. Siempre preferí las rutas largas, menos tráfico, menos supervisores molestando, y normalmente pasajeros tranquilos que dormían casi todo el viaje. La carretera se volvía silenciosa después de la medianoche. Solo el sonido constante del motor, la lluvia algunas veces, y las luces lejanas de los tráileres atravesando la oscuridad. Pero después de aquella noche, nunca volví a manejar esa ruta. Todo ocurrió un 9 de octubre. Lo recuerdo perfectamente porque esa fecha quedó grabada en mi cabeza para siempre. Salimos de Guadalajara a las 11:05 de la noche. El autobús iba casi lleno. Familias, estudiantes, una pareja joven, un hombre que dormía abrazando una mochila. Nada raro, nada fuera de lo normal. La lluvia había comenzado desde temprano, y el clima estaba frío, muy frío. Pasamos las primeras 2 horas sin problemas. La mayoría de los pasajeros ya dormía. Yo manejaba tranquilo escuchando la radio bajito mientras atravesábamos un tramo solitario de carretera rodeado por montañas oscuras. Entonces escuché algo, un sonido débil, como alguien llorando. Al principio pensé que provenía de algún celular o quizá de una conversación entre pasajeros, pero el llanto continuó. Bajo, ahogado, lleno de tristeza. Miré el espejo retrovisor. No vi nada extraño. Los pasajeros seguían dormidos. Pasaron varios minutos. El llanto se hizo más fuerte. Una señora de unos 50 años se levantó nerviosa y caminó hasta el frente. «Disculpe, chofer». «Sí, señora. Hay una muchacha llorando atrás». Asentí. «Sí, ya la escuché. ¿Puede revisar?» «Creo que algo le pasó». Miré nuevamente hacia el espejo. El sonido venía claramente del último asiento. Pero había un problema. Ese asiento estaba vacío. Completamente vacío. Sentí un pequeño escalofrío. Tal vez alguien estaba agachado o acostado. Seguí manejando unos minutos más intentando ignorarlo, pero el llanto comenzó a desesperar a todos. Ya no era un llanto normal. Era dolor. Pánico. Como si alguien estuviera sufriendo algo horrible. Algunos pasajeros comenzaron a despertar. Otros miraban nerviosos hacia el fondo. Finalmente decidí detener el autobús. Me orillé en el acotamiento. Encendí las luces internas y caminé lentamente hacia la parte trasera. Todos observaban en silencio. El llanto seguía escuchándose, más fuerte conforme me acercaba al último asiento, pero seguía vacío. No había nadie. Revisé debajo de los asientos. Nada. Miré alrededor confundido. Entonces escuché la voz, muy cerca de mí. Una voz femenina quebrada por el llanto. No debí subirme. Sentí que el corazón se me detenía. Los pasajeros también la escucharon. Varias personas gritaron. Una muchacha empezó a rezar. Yo permanecí inmóvil mirando el asiento vacío. ¿Quién está ahí?», pregunté con la garganta seca. La voz respondió entre sollozos. «Solo quería llegar a casa». El aire dentro del autobús se volvió helado. Las ventanas comenzaron a empañarse, y el olor a lluvia mojada llenó el interior. «¿Dónde estás?», pregunté nuevamente. «Aquí». El llanto provenía exactamente del último asiento, pero seguía sin haber nadie. Una niña comenzó a llorar abrazando a su madre.
Varios pasajeros querían bajarse del autobús, pero estábamos en medio de la carretera. No había nada alrededor, solo oscuridad. Entonces la voz volvió a hablar. Mi mamá me estaba esperando. Sentí un nudo horrible en el estómago. Había algo profundamente triste en aquella voz. No sonaba agresiva, sonaba perdida, como alguien que no entendía qué estaba pasando. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Hubo silencio unos segundos. Luego respondió. María. La radio del autobús comenzó a emitir estática. Las luces parpadearon, y el llanto volvió más fuerte. No pude llegar. Entonces uno de los pasajeros habló nervioso. Chófer, vámonos de aquí. Yo también quería irme, pero algo me impedía moverme. ¿Qué pasó contigo, María? La voz tardó en responder. El autobús cayó. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Qué autobús? Este mismo camino. Hace mucho frío. Entonces, recordé algo. 3 años atrás hubo un accidente terrible en esa carretera. Un autobús perdió el control bajo la lluvia y cayó en una barranca. Murieron varias personas. Yo había escuchado la historia muchas veces en la terminal. Tragué saliva lentamente. ¿Moriste en ese accidente? El llanto se volvió insoportable. Solo quería llegar para el cumpleaños de mi mamá. Varios pasajeros comenzaron a llorar también. La tristeza de aquella voz era demasiado real, demasiado humana. Saqué lentamente mi celular. Busqué la noticia del accidente y encontré el artículo. 9 de octubre. Accidente en carretera Guadalajara, Ciudad de México. Exactamente 3 años atrás. Leí los nombres de las víctimas. Entonces vi uno. María Estrada, 28 años. Viajaba para visitar a su familia en Ciudad de México. Sentí la piel helarse. María, susurré. Tu familia supo lo que pasó. Silencio. El autobús entero parecía contener la respiración. ¿De verdad?, preguntó la voz débilmente. Sí. El llanto disminuyó un poco. Mi mamá pensó que la abandoné. No. Ellos supieron del accidente. La voz tembló. He intentado llegar muchas veces. Miré lentamente hacia el asiento vacío. ¿Por qué sigues aquí? La respuesta tardó varios segundos. Porque nunca pude despedirme. Sentí un peso enorme en el pecho. Aquello ya no se sentía como terror. Se sentía como tristeza pura. Miré la hora. Faltaban unos 20 minutos para llegar a la curva donde ocurrió el accidente. Tomé una decisión. María, puedo llevarte hasta ahí. La radio soltó otra explosión de estática. Luego silencio absoluto. El ambiente dentro del autobús cambió. Ya no se sentía agresivo, solo triste. Regresé lentamente al asiento del conductor. Los pasajeros me observaban aterrados, pero nadie dijo nada. Volví a arrancar el autobús, y continuamos avanzando bajo la lluvia. El llanto seguía escuchándose, más suave ahora, como alguien agotado después de llorar demasiado. 20 minutos después vi las cruces. 3 cruces blancas junto al borde de la carretera, flores viejas, veladoras apagadas, y un pequeño memorial oxidado por la lluvia. Reduje lentamente la velocidad. El autobús entero quedó en silencio. Me detuve frente al memorial. Miré hacia el fondo. El último asiento seguía vacío, pero el llanto había cesado. Ya llegamos, María, dije suavemente. Entonces, ocurrió. Las puertas delanteras se abrieron solas. Un viento helado atravesó el autobús. Las luces parpadearon. Y todos escuchamos pasos. Pasos lentos caminando por el pasillo, pero no había nadie. Una mujer sentada cerca del fondo comenzó a llorar del miedo. Los pasos llegaron hasta la puerta. Y la voz habló una última vez, muy cerca de mí. Gracias por no dejarme sola. Sentí algo helado rozar mi hombro. Luego los pasos descendieron del autobús. Las puertas permanecieron abiertas unos segundos. Y entonces, se cerraron lentamente. El aire volvió a la normalidad. La radio dejó de emitir estática, y el peso horrible dentro del autobús desapareció por completo. Nadie habló durante varios minutos. Solo escuchábamos la lluvia cayendo afuera. Miré hacia el memorial, y por un segundo, juro que vi una figura femenina parada junto a las cruces bajo la lluvia. Después desapareció. Continuamos el viaje. Nadie volvió a escuchar el llanto. Cuando llegamos a Ciudad de México, varios pasajeros se acercaron a agradecerme, no por conducir,
sino por ayudar a María. Una anciana me tomó del brazo antes de bajar. Esa muchacha solo quería volver a casa. Asentí lentamente. Esa noche entendí algo que jamás olvidaré. A veces los pasajeros que suben a un autobús no siempre pertenecen al mundo de los vivos. Nunca me gustaron las rutas de madrugada. No era por el cansancio, era por el silencio. Después de cierta hora, las carreteras de México cambian. Los pueblos parecen muertos, las gasolineras quedan vacías, y el sonido del motor empieza a sentirse demasiado fuerte, como si fuera lo único vivo avanzando en medio de la oscuridad. Me llamo Roberto Aguilar. Tengo 39 años. Y llevo más de 12 manejando autobuses. Pensé que ya había visto de todo. Hasta aquella noche en la Ruta 27. Todo comenzó porque uno de los choferes se enfermó. La empresa necesitaba urgentemente a alguien que cubriera el recorrido nocturno entre varios pueblos pequeños y la terminal principal. Nadie quería esa ruta. Decían que estaba maldita. Yo me reí cuando escuché eso. Creí que eran tonterías de choferes viejos, así que acepté. El turno comenzaba a la 1:40 de la madrugada. Cuando llegué a la terminal, el lugar estaba casi vacío. Un guardia dormitando, 2 taxis estacionados afuera, y una máquina de café haciendo ruido en la esquina. El supervisor me entregó las llaves sin mirarme mucho. Ruta tranquila, dijo. Casi nunca sube gente. Eso me convenía. Quería terminar rápido y volver a casa. Revisé el autobús. Era una unidad vieja. Demasiado vieja. La pintura estaba desgastada y el interior olía a humedad. Pero el motor funcionaba bien. Eso era suficiente. Subí. Encendí las luces internas. Y esperé la hora de salida. A la 1:38 subieron los únicos pasajeros. Primero una mujer delgada con abrigo oscuro. No habló. Solo caminó hasta el fondo y se sentó junto a la ventana. Después subió un muchacho joven usando gorra negra. Se acomodó a mitad del autobús. Y finalmente, una anciana pequeña con vestido gris se sentó justo detrás de mí. Los 3 permanecieron completamente callados. Eso me pareció raro. La gente normalmente saluda, pregunta algo, hace conversación. Ellos no. Parecían cansados. O preocupados. Salimos de la terminal exactamente a la 1:40. Las primeras calles todavía tenían algo de movimiento, pero después de dejar la ciudad atrás, todo se volvió oscuro, muy oscuro. La carretera atravesaba montañas y pueblos abandonados, donde apenas quedaban algunas casas destruidas y postes inclinados. La lluvia había comenzado hacía poco, ligera al principio, luego más intensa. El sonido del agua golpeando el parabrisas llenó el autobús. Miré el espejo retrovisor varias veces. Los pasajeros seguían exactamente igual. Quietos. Demasiado quietos. 20 minutos después llegamos a la primera parada. Una pequeña estación junto a una gasolinera cerrada. Abrí las puertas. Nadie bajó. Nadie subió. Continuamos. Y fue ahí cuando comenzaron las cosas raras. Miré el espejo. El muchacho de la gorra ya no estaba. Fruncí el ceño. Revisé nuevamente. Nada. Su asiento estaba vacío. Sentí una incomodidad extraña. No escuché las puertas abrirse. No escuché pasos. Simplemente había desaparecido. Pensé que tal vez estaba en el baño del fondo. Seguí manejando, pero algo no se sentía bien. Miré nuevamente hacia atrás. La mujer seguía en el último asiento. La anciana detrás de mí también. Entonces la radio del autobús se encendió sola. La estática explotó por las bocinas. Di un pequeño salto. Intenté apagarla. No funcionó. Entre el ruido escuché una voz distorsionada. Última parada. La radio volvió al silencio. Miré el tablero confundido. La anciana detrás de mí sonreía. No una sonrisa amable. Era rígida, inmóvil, como si le doliera mover el rostro. ¿Todo bien, señora?, pregunté. No respondió. Solo seguía mirándome. El aire dentro del autobús comenzó a sentirse pesado. Más frío. Seguí manejando intentando ignorar el miedo que comenzaba a subir por mi pecho. Entonces llegamos a otra parada. No aparecía en la ruta. Eso fue lo primero extraño. Había un poste oxidado y una banca vieja junto al bosque. Nada más. Pero alguien estaba ahí parado. Un hombre alto. Inmóvil bajo la lluvia. Cuando nos acercamos levantó lentamente la mano.
Yo debía seguir de largo. Lo sabía. Pero algo me hizo frenar. Las puertas se abrieron solas. Ni siquiera recuerdo haber tocado el botón. El hombre subió lentamente. Llevaba ropa vieja cubierta de lodo. Y olía a tierra mojada. No me miró. No dijo nada. Solo caminó hacia el fondo del autobús. Entonces sentí un vacío horrible en el estómago. La mujer del abrigo ya no estaba. El último asiento estaba vacío. El hombre tomó su lugar. Las puertas se cerraron. Y seguimos avanzando. Miré el espejo nuevamente. La anciana detrás de mí había desaparecido. Frené de golpe. El autobús se sacudió. Corrí la mirada por el pasillo. Vacío. Solo quedaba el hombre lleno de lodo sentado hasta atrás. Entonces escuché pasos. Volteé lentamente. Había alguien más sentado donde antes estaba el muchacho de la gorra. Un hombre con camisa rota y sangre seca sobre el cuello. No lo vi subir. Simplemente estaba ahí. Mi respiración comenzó a acelerarse. Miré otra vez hacia atrás. Ahora había más personas. Sentadas. Quietas. Algunas con ropa antigua. Otras cubiertas de tierra. Una mujer tenía el rostro lleno de sangre. Un niño abrazaba algo contra el pecho. Todos miraban hacia adelante. Todos. El aire se volvió helado. La radio volvió a encenderse. Última parada. Las luces internas comenzaron a parpadear. El velocímetro cayó a cero aunque el autobús seguía avanzando. Y entonces entendí algo horrible. El autobús ya no estaba vacío. Estaba lleno. Completamente lleno. Pero no de personas normales. Sentí ganas de llorar. De bajarme. De correr. Pero seguí manejando. Porque algo dentro de mí sabía que detenerse sería peor. La carretera comenzó a verse familiar. Demasiado familiar. Entonces recordé la historia. Años atrás, un autobús había caído en una curva de esa misma ruta. Muchos pasajeros murieron. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Los chóferes hablaban de eso en la terminal. Decían que algunas noches todavía podían verse personas esperando junto al bosque. La radio gritó otra vez. Última parada. Las luces se apagaron por completo. Solo quedaron los faros iluminando la lluvia. Y entonces, vi la curva. Una cruz blanca al costado del camino. Flores viejas. Veladoras apagadas. El autobús se detuvo solo. Las puertas se abrieron lentamente. Nadie habló. Las figuras comenzaron a levantarse una por una. Caminaban despacio, torcidas. Algunas arrastraban los pies. Otras parecían heridas. El niño pasó junto a mí sin levantar la cabeza. La mujer ensangrentada desapareció entre la lluvia. El hombre cubierto de lodo fue el último. Antes de bajar, giró lentamente hacia mí. Tenía los ojos completamente negros. Gracias por detenerte. Y descendió hacia la oscuridad. Las puertas se cerraron. Las luces volvieron. El tablero funcionó otra vez. Y el autobús quedó completamente vacío. Yo temblaba tanto que apenas podía respirar. Manejé hasta la terminal sin recoger a nadie más. Cuando llegué, el supervisor salió confundido. ¿Por qué tardaste tanto? No respondí. Solo bajé del autobús. El hombre revisó la unidad y frunció el ceño. ¿Qué hiciste? ¿De qué habla? El supervisor me miró pálido. Esta unidad no debería estar aquí. Sentí un frío horrible recorrerme entero. ¿Qué quiere decir? El hombre tragó saliva lentamente. Este autobús fue destruido hace 9 años, en la ruta 27. Sentí que las piernas me fallaban. No. El supervisor señaló lentamente el número pintado en la puerta. Exactamente el mismo número del autobús accidentado. Desde aquella noche nunca volví a manejar rutas nocturnas. Y cada vez que veo una carretera vacía bajo la lluvia, todavía siento que alguien me observa desde el último asiento. Tomás Rivas llevaba más de 20 años manejando autobuses por carreteras rurales de México. Había recorrido caminos perdidos entre montañas, pueblos donde apenas quedaban habitantes, y rutas tan solitarias que durante horas no aparecía un solo automóvil. Pero de todas las corridas que hizo en su vida, había una que nadie quería manejar, la última ruta hacia San Jerónimo de la Sierra, un pequeño pueblo escondido entre montañas al norte de Oaxaca, un lugar viejo, olvidado, de esos donde parece que el tiempo dejó de avanzar hace décadas. La corrida salía a las 10:45 de la noche.
y solo entraba al pueblo una vez al día. Tomás aceptó cubrir la ruta porque el chofer habitual se enfermó. No le preocupaba demasiado. Necesitaba el dinero. Además, pensó que las historias que contaban los otros conductores eran exageraciones. Si alguien desaparece en esa carretera es porque anda borracho o se pierde en el monte, decía siempre riéndose. Aquella noche la terminal estaba casi vacía. La lluvia había caído toda la tarde y el clima seguía húmedo y frío. Tomás revisó el autobús lentamente. Todo funcionaba bien. Luces, motor, puertas. Nada extraño. Esperó los pasajeros, pero nadie subía. Miró el reloj. 10:43. Entonces apareció un hombre mayor caminando lentamente bajo la lluvia. Llevaba sombrero oscuro, una chamarra vieja color café y una mochila pequeña colgada al hombro. Tendría unos 70 años, tal vez más. El anciano subió con calma. Sonrió apenas. «Buenas noches». «Buenas noches», respondió Tomás. El hombre pagó el boleto exacto. Ni una moneda más, ni una menos. Después caminó hacia el asiento individual justo detrás del conductor. No quiso ir al fondo como la mayoría de los pasajeros. Eso le pareció curioso a Tomás. Pero no dijo nada. Las puertas se cerraron, y el autobús abandonó lentamente la terminal. Las luces de la ciudad desaparecieron rápido. Pronto solo quedaron la carretera mojada y la oscuridad de las montañas. Durante los primeros minutos, nadie habló. Solo se escuchaba el motor y el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Entonces el anciano rompió el silencio. Hace muchos años esta carretera estaba llena de gente. Tomás sonrió un poco. Sí, ahora casi nadie viaja por aquí. El hombre asintió lentamente. Antes San Jerónimo era un pueblo importante. Tomás siguió manejando. ¿Usted vive ahí? Viví ahí toda mi vida. La forma tranquila en que hablaba el anciano hizo que Tomás se relajara. La conversación comenzó a fluir naturalmente. El hombre hablaba del pueblo con nostalgia, de las fiestas patronales, de la música, de los mercados llenos, de las familias caminando por las calles. Pero cada vez que mencionaba el presente, su tono cambiaba. Ahora casi no queda nadie. Tomás miró por el espejo. El anciano observaba la lluvia caer por la ventana. ¿Y por qué se fue la gente? El hombre tardó varios segundos en responder. Porque algunas cosas comenzaron a pasar en la montaña. Tomás sonrió ligeramente. ¿Leyendas? El anciano no respondió. Solo siguió mirando la oscuridad. Eso produjo un pequeño escalofrío en Tomás. Continuaron avanzando por la carretera durante casi una hora. La lluvia comenzó a intensificarse, y la niebla apareció poco a poco entre los árboles. El camino se volvió más estrecho, más solitario. Entonces llegaron a la parada. Un pequeño paradero perdido entre montañas. Había una banca vieja, un baño de cemento casi destruido, y una única lámpara amarilla iluminando la lluvia. Tomás redujo la velocidad. «Aquí hacemos una parada rápida». El anciano asintió lentamente. «Necesito bajar un momento». El hombre tomó su mochila, pero antes de levantarse dudó unos segundos. Después dejó la mochila nuevamente sobre el asiento. «No tardo». Tomás asintió. El anciano descendió lentamente bajo la lluvia. Las puertas se cerraron. Tomás observó cómo caminaba hacia el pequeño baño junto al bosque. Luego encendió la radio. Esperó tranquilamente. 5 minutos. Nada. 10 minutos. Seguía sin volver. Tomás comenzó a inquietarse. Miró hacia afuera. Solo veía lluvia cayendo bajo la luz amarilla. No había movimiento. Finalmente apagó el motor y bajó del autobús. El aire estaba helado. «Señor», gritó. Nadie respondió. Tomás caminó hacia el baño. La puerta estaba abierta. Vacío. Miró alrededor del paradero. Nada. Solo árboles moviéndose lentamente bajo la lluvia. Sintió una incomodidad horrible creciendo en el pecho. Volvió a llamar. «Oiga». Silencio absoluto. Tomás sacó la linterna del celular. Caminó algunos metros hacia el bosque. El barro estaba intacto. No había huellas. No había marcas. Como si nadie hubiera bajado jamás del autobús. El chofer sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Regresó lentamente a la unidad. La mochila seguía sobre el asiento. Exactamente donde el anciano la había dejado. Tomás dudó unos segundos. Finalmente la tomó. Era ligera.
pero había algo dentro. La abrió lentamente. Encontró ropa doblada con mucho cuidado, un peine viejo, una botella pequeña de agua y una fotografía. Tomás sintió la piel helarse. La foto era antigua, muy antigua, en blanco y negro. Mostraba un grupo de personas frente a un autobús viejo, y entre ellas estaba el anciano, mucho más joven, sonriendo frente a la cámara. En la parte inferior, había una fecha escrita a mano. 1968. Tomás tragó saliva. Volvió a mirar hacia el bosque. La lluvia seguía cayendo. Pero ahora, sentía algo extraño. Como si alguien lo observara desde la oscuridad entre los árboles. Subió rápidamente al autobús. Cerró las puertas. Y continuó la ruta. No dejó de mirar el espejo durante todo el camino, esperando ver nuevamente al anciano sentado detrás de él. Pero el asiento permaneció vacío. Cuando finalmente llegó a San Jerónimo, eran casi las 2 de la madrugada. Solo una persona esperaba en la pequeña terminal. El encargado nocturno, un hombre gordo y cansado que fumaba bajo el techo. Tomás bajó del autobús todavía nervioso. «Oiga». Un pasajero desapareció en la parada del kilómetro 44. El encargado levantó lentamente la mirada. ¿Cómo era? Tomás describió al anciano. El hombre dejó caer el cigarro. Su rostro perdió color. No puede ser. Tomás sintió un vacío horrible en el estómago. ¿Qué pasa? El encargado respiró lentamente. Ese hombre desapareció hace más de 40 años. El corazón de Tomás comenzó a latir violentamente. ¿Qué? Era chofer de autobús. De esta misma ruta. Tomás quedó paralizado. Una noche bajó en esa parada durante una tormenta y nunca volvió a aparecer. El silencio se volvió insoportable. La lluvia golpeaba el techo de lámina de la terminal. Lo buscaron durante semanas, continuó el hombre. Nunca encontraron el cuerpo. Tomás sacó lentamente la fotografía. El encargado la miró y palideció. Es él. Tomás sintió que las piernas le temblaban. Entonces, ¿quién subió conmigo? El encargado no respondió. Solo miró lentamente hacia la carretera oscura. A veces aparece cuando llueve. Tomás no volvió a manejar esa ruta nunca más. Pero meses después, escuchó algo peor. Otros chóferes comenzaron a reportar lo mismo. Un anciano esperando bajo la lámpara amarilla. Siempre solo, siempre tranquilo. Subía al autobús. Conversaba durante el viaje. Y desaparecía exactamente en la misma parada. Algunos conductores aseguran que todavía pueden verlo bajo la lluvia cuando atraviesan la montaña, esperando pacientemente junto a la vieja banca, como si siguiera intentando regresar a casa después de tantos años.